El día de hoy estamos hablando de un tema que nos concierne a todos, un tema importantísimo. Desde mi punto de vista, un tema que dejamos de lado, que no se habla, que hablar de él pareciera que hablamos de muerte o que la traemos. Hay varios factores ahí culturales que nos hacen de pronto dejar de lado la cuestión del testamento. Así que el día de hoy vamos a platicar con el licenciado Óscar Páez, abogado de la Notaría 192, a quien doy la cordial bienvenida. Muchas gracias, Angie. Sobre todo, gracias por la invitación. Espero dar una aportación positiva y sobre todo ayudarles a todos y cada uno de ustedes para motivarlos a que cada quien acuda a las notarías de su preferencia y haga su testamento. Importantísimo, por favor, no dejarlo de lado, no dejarlo para mañana. Está de por medio nuestro patrimonio y en el caso de los que tenemos hijos, también el patrimonio de nuestros hijos. Licenciado, ¿qué es un testamento? El testamento es bueno, primero creo que tenemos que diferenciar que existen actualmente dos tipos de testamento: el testamento público abierto y el testamento hecho en país extranjero. El testamento público abierto, que es el que normalmente conocemos la mayoría de la población, es el acto hecho ante notario, personalísimo, libre y revocable, que otorga una persona para disponer de sus bienes, de su patrimonio, para después de su muerte. Ok. ¿Cuándo podemos hacer un testamento? El testamento se puede hacer a partir de los 16 años de edad. Muchas personas creen que uno necesita ser mayor de edad para poder redactar o otorgar su testamento ante notario, y no. A partir de los 16 años de edad, hasta que uno siga siendo lúcido. ¿Por qué? Uno puede otorgar el testamento siempre y cuando pueda manifestar su voluntad a un notario. No importa si no sabe leer, no importa si no puede escribir, no importa que en el momento de otorgar el testamento tenga la mano fracturada, qué sé yo. No hay muchos factores que creen que no se podría otorgar el testamento, y la realidad es que sí se puede hacer, y es un acto muy sencillo. Tú tienes que acudir a tu notaría, decir quiero otorgar el testamento, en muchos casos llenar una solicitud y posteriormente firmarlo ante el notario. De acuerdo. Ahora, si fuese el caso de que soy mayor de edad y quiero hacer el testamento, generalmente o en su experiencia, ¿cómo fluye más? ¿Es el menor de edad quien quiere hacer el testamento? ¿Es guiado o acompañado por un adulto? ¿Hay alguna especificación de que por ser menor de edad tenga que ir acompañado de un adulto? No, realmente el testamento es, como te dije al principio, es de los pocos actos jurídicos que no se pueden hacer a través de ninguna persona. El testamento es personalísimo. Incluso, solamente al momento de otorgar el testamento, solamente estás tú con el notario que haga el mismo. Por otro lado, en los momentos en donde no puede firmar el testador, si es necesario que acuda acompañado de dos testigos. Los testigos tienen ciertas características, deben de cumplir ciertos requisitos. Los requisitos son que evidentemente los que sean mayores de edad, ellos sí sepan firmar y escribir, pero que no sean ni familiares del testador ni de los que están nombrando como herederos, para poder corroborar que la voluntad del testamento es meramente libre, que no hay ninguna coacción de cualquier tipo, que es lo que está diciendo el testador es lo que realmente quiere. Una cosa muy interesante en el testamento aquí en México es que no existe obligación alguna de dejar a algún familiar, algún hijo, a la esposa. Todo tú puedes dejar en el testamento a quien tú quieras. Cosa contraria, por ejemplo, en España sí se tiene la obligación de dejar un porcentaje específico a los familiares. El demás tú lo puedes otorgar a quien tú quieras, pero no es el caso. En México podemos otorgar el testamento casi hasta el perro, pero no al perro, porque jurídicamente los perros son considerados bienes muebles. Yo sé que la gente los quiere muchos animales, pero jurídicamente un perro es un bien mueble. Se te van a echar encima los como bien mueble, no es sujeto de patrimonio. Entonces no puedes adquirir un bien o lo que sea. No se
De acuerdo, entonces varía de país a país la legislación del testamento, las ciertas cláusulas que tienen los testamentos. ¿Por qué si de todas formas es menor de edad a los 16 años? ¿Por qué no antes? ¿Por qué a partir de los 16 años? La ley así lo contempla. La realidad es que la ley así lo contempla. Es importante, este mes se ha designado a nivel nacional como el mes del testamento. ¿A qué hago referencia aquí a nivel nacional? El costo del testamento durante el resto del año, que no es septiembre, tiene un costo más elevado. No es un costo tampoco exorbitante en realidad. Okay. Es un costo representativo. ¿Podríamos hablar de cifras aproximadas? Sí, claro. Durante el mes del testamento, en la mayoría de las notarías de la Ciudad de México, el costo es de 2.200 y puedes encontrar variaciones que vayan de 2.000 pesos, 2.500, 2.600 durante septiembre. De acuerdo. Y en el resto de la República los costos van a estar alrededor de la misma cifra, ¿no? 2.000 pesos. Quizá en algunas entidades será más económico, pero sí es importante. Durante septiembre, a nivel nacional, todos los testamentos son a precio más bajos. Exacto. ¿Y el resto del año cuál sería el costo? Alrededor de 3.000, 4.000, 5.000 pesos incluso podrías encontrar cada testamento. Esto es hablando de un testamento universal. Ya. Es importante señalar que hay dos formas principalmente de hacer su testamento. ¿Cuáles son las formas? La forma más común es dejar herencia universal, en la cual es que uno dice, dejo todos mis bienes en el momento de mi fallecimiento a tal o tales personas. Okay. Ahorita profundizo un poco más en ese aspecto. Y la otra es dejar en legado. Debemos entender como legado cuando tú dejas un bien en específico a una persona en específico. Es decir, puedes dejar en el testamento cualquier cosa que sea de tu propiedad o incluso que no sea de tu propiedad de manera específica a una persona específica. Eso siempre va a ser un legado. Por ejemplo, una casa, una cantidad de dinero, un automóvil, lo que sea de manera específica. ¿A qué me refiero con esto? Que comentaba yo que puedes dejar el legado a algo que incluso no sea tuyo. Por ejemplo, yo podría decir que yo le quiero dejar el legado a mi hijo un Mercedes-Benz del año 2015. Seguramente cuando fallezca no tendré un Mercedes-Benz 2015, pero si lo estipulé así en el testamento, en estricto sentido, mis herederos tendrán la obligación de pagarle a esa persona el valor de que estimule de Mercedes-Benz 2015 en el momento de la fallezca, ¿no? Okay. El testamento puedes dejarlo de mil y una maneras. Lo ideal y mi recomendación hacia las personas es no te acerques al vecino, ni incluso ni al abogado del familiar, al conocido que sea, no. Acércate a la notaría, diles qué es lo que quieres dejar en tu testamento. No llegues a preguntar qué se puede hacer en el testamento, porque la realidad es que hay un mundo de posibilidades que si encuentras al abogado que tenga la paciencia de explicarte todo lo que se puede hacer, vas a salir más confundido que otras cosas. Porque la realidad es que es un mundo bastante amplio. Mi recomendación es, ¿qué quieres dejar en tu testamento y a quién? Y de ahí, el abogado de la notaría que te atienda te va a dar la mejor solución para saber cómo redactar. Quien redacta el testamento es el notario. Se debe pegar estrictamente tu voluntad. De acuerdo. Entonces, tú confía, no te preocupes de qué va a decir, cómo va a decir, solamente explica qué es lo que quieres dejar y listo. De acuerdo. En el testamento solo se hace esta sesión o esta cuestión de bienes y de legados, o puedes hablar, por ejemplo, sobre tus hijos. Bueno, no haces ninguna sesión. Okay. Es importante tomar en consideración eso. El testamento, como lo dije al principio, es revocable. ¿Qué significa eso? Que tú estás disponiendo de tus bienes a partir de que fallezcas. Por lo tanto, debemos de tener la idea de que puedes cambiar tu testamento
las veces que tú consideres necesario, porque también las condiciones de la vida van cambiando. Entonces, mucha gente pasa con la gente mayor, ¿no? Que dice, le voy a dejar mis bienes a mi hija Lupita. Y firman su testamento, llegan con la hija Lupita y mira, hijita, ya te dejé en el testamento todas mis casas. Y la hija Lupita se siente dueña, se siente, pues si ya es mi casa, ya llega mi mamá y ya salte y ya voy a meter a casa. No, el testamento va a surtir efectos hasta el fallecimiento del testador. Eso significa que aunque tú hayas dejado tus bienes a tu hija Lupita, la dueña sigue siendo tú. Y puedes venderlos, puedes rentarlos, puedes hipotecarlos, puedes hacer cualquier cosa. Toma en consideración que los bienes van a ser de la persona hasta que tú fallezcas y hagan los trámites sucesorios correspondientes. No es en automático, también eso es muy importante. Tener un testamento no te hace dueño. Si tú apareces beneficiaria en un testamento, no eres dueña inmediatamente. Tienes que esperar a que la persona fallezca y una vez que fallezca, hacer los trámites sucesorios correspondientes. ¿Cuál sería, digamos, tenemos la defunción de la persona, yo como familiar no supe si hizo testamento, si no hizo testamento, ¿qué debo hacer? Muy bien. Si partimos de la idea de que no tenemos conocimiento si hizo testamento o no, lo ideal es acudir ahora sí a una notaría o a tu abogado de confianza para que realice los trámites sucesorios. Estos trámites sucesorios se pueden hacer en dos formas: vía judicial, es decir, contratar a un abogado litigante que empiece el juicio sucesorio de la persona que falleció, o ante notario público. Ante notario público se puede hacer casi en todos los casos, nada más que tiene sus peculiaridades. Si no hay testamento, necesitamos que la persona que falleció haya fallecido en la Ciudad de México o que la mayoría de sus bienes se encuentren en la Ciudad de México. Todos los interesados o posibles herederos sean mayores de edad, estén de acuerdo y sobre todo no tengan conflicto entre ellos. Si cumplen con esos requisitos, pueden hacerlo ante notario público. Si no cumplen con alguno de ellos, forzosamente tienen que hacer los trámites ante un juez de la familia, contratando un abogado litigante y el abogado a todos los trámites. Dentro de este mismo procedimiento de sucesorio, se hace una investigación para saber si la persona que falleció dejó testamento o no dejó testamento. Y en el caso de que haya dejado testamento, ¿cuál fue el último testamento que otorgó para saber si es válido o no? ¿Esto quiere decir entonces que puedo hacer varias veces mi testamento? Varias veces tu testamento, y Todas sobre las todo en cualquier parte de la República. Porque esa investigación que se hace de cuál es tu último testamento, se hace investigación a nivel nacional. Existe un registro nacional de testamentos. Entonces, digamos que tú hiciste tu testamento en la Ciudad de México porque sueles radicar ahí, y te vas de viaje a Monterrey. En Monterrey tienes un accidente grave. Digo, soy fatalista, pero para que se pase claramente. Y en ese momento te llega el momento de lucidez y dices, ya no le quiero dejar nada a mi esposa, ahora se lo voy a dejar todo a mis hijos. Haces tu testamento en ese momento, buscas el notario, lo haces, cambias tu testamento en notario y te regresas. Sales vivo, pasan los años y te mueres. O sea, lo ocultaste, pero... No, a lo mejor por una coincidencia de la vida. Cuando fallezcas, se empieza a hacer el trámite. El Registro Nacional de Testamentos va a decir: Óscar Páez Martínez hizo su testamento, su última disposición testamentaria en Monterrey, Nuevo León, ante tal notario, en tal escritura, en tal fecha. Con toda la información que se requiera para tener el testamento, ya sea el juez, suerte que ya está muerto, porque si no... o el notario que haga el trámite, podrá solicitar una copia certificada o un ejemplar de ese testamento para saber cuál fue la verdadera y última voluntad del testador. Solamente en mi testamento puedo hablar de mis bienes, es decir, de mi casa, del coche, de mi reloj,
o puedo también ahí mismo disponer. Perdón, tuvimos una pausa, ya estamos de vuelta. La pregunta era, en el testamento solamente puedo hablar de mis bienes materiales, de mi coche, de mi casa, o puedo también disponer cuál va a ser el paradero de mis hijos a mi fallecimiento. Bueno, cuando uno dispone en su testamento de sus patrimonio, hablamos de bienes, derechos y acciones. Okay. ¿Qué entendemos por bienes, derechos y acciones? Bienes, nos referimos a bienes muebles y inmuebles, una casa, un carro, mi dinero, a lo mejor, ahorita les explico el por qué. Derechos, sobre los derechos que tengo respecto a una cosa, y acciones, no nos referimos a acciones de que tenga acciones en una sociedad, nos referimos a acciones, no nos referimos a eso, nos referimos a las acciones que podemos tener en contra o en favor de alguien. Por ejemplo, la acción de demandar el pago de un préstamo que hice. Okay. A lo mejor Luis me prestó 100,000 pesos, no es decir, yo le presté a Luis 100,000 pesos, ya me morí. El primer pensamiento de Luis va a decir, pues ya se murió, ya no hay nadie que me lo cobre. No, mis herederos adquieren ese derecho o la acción jurídica de cobrarle a Luis los 100,000 pesos que tenía. ¿Y por un cómo? lado. O sea, yo tengo que dejar estipulado en mi testamento. No. O sea, nomás con que mis familiares sepan que él me debía, ya con eso puedo ir a cobrarlo. Claro, estamos hablando de que yo te presté 100,000 pesos, seguramente me firmaste un pagaré, seguramente me firmaste un contrato. Ahí habría que ver la seguridad donde confirmar de que realmente los hechos me los vas a cobrar, no es como voy a darle por me dijo que me debes. No quería dejar un punto muy importante. Le dije que casi todos los casos se olvidan. ¿Por qué? Porque aunque a pesar de que en el testamento parece que cubre todo, como siempre hay una excepción a la regla. Y la excepción a la regla es que respecto a contratos de seguros y los contratos de banco, se rigen por sus leyes en específico. Okay. Y van a quedar como beneficiarios, van a tener derecho a cobrar el dinero que haya en las cuentas o los seguros que haya en los contratos que uno hizo en vida, los beneficiarios que uno estableció en los contratos al momento de hacer estas aperturas de cuenta o algo. Y solo en el caso de que no existiera beneficiarios o en los contratos no existiera tal, ya entrarán como acreedores los que aparecen en el testamento. Esto es muy complicado. En ocasiones suele ser así. Okay. Lo cual es común también, porque la verdad la gente no tiene la costumbre de guardar su contrato del banco. Así es, ese creo que es un gran problema. Y aunque en teoría el banco tiene una copia, suele pasar que te dicen, te hablan del banco y te dicen, venga a renovar su contrato o cambiar su tarjeta. Y en esa renovación, nada más firman y ya no ponen a los beneficiarios. Ahí dicen, ya no hay beneficiarios. Entonces ahí ya aplica el testamento. Ok, bueno, vamos a hacer una pausa para saludar a la licenciada Susana, Millus, a Laura, a Erika, Claudio, Olga. Federico Pérez tiene una pregunta. Licenciado, al heredar bienes muebles, inmuebles o dinero, ¿genera impuestos? En términos generales, siempre genera impuesto, pero la respuesta que quieren escuchar es no se paga casi nunca. No se paga, sí se genera, pero está exento el impuesto. Por ejemplo, respecto a bienes inmuebles, se genera el impuesto sobre la renta, pero de manera específica la ley te dice que está exento. En otras palabras, no se tiene que pagar impuestos sobre la renta respecto a los bienes adquiridos por ellos. Y los impuestos locales, como es el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, sí se genera este impuesto, pero durante el año 2018 hubo una reforma muy especial en el Código Fiscal, donde te dice que los bienes adquiridos por herencia, siempre y cuando sean mayores
no sean mayores a tal cantidad o los heredes directamente de tus padres o de tu cónyuge, se calculará el impuesto con tasa cero. Eso significa que si tú estás adquiriendo por herencia una casa de tus papás, no vas a pagar nada de impuesto. De acuerdo. ¿Qué pasa? Sin importar el valor del inmueble. Dos preguntas importantes. ¿Qué pasaría si la persona al momento de su fallecimiento deja un testamento en donde contempla a algunos de sus familiares y al momento del fallecimiento aparecen otros familiares? No importa. Como lo decía al principio del programa, en el testamento tú puedes dejar a quien tú quieras. La clásica broma que nosotros hacemos es: en el testamento le deja todo al amante. No le va a aparecer ni a los hijos, ni a la esposa, ni nada. Ni a nadie, se ponga más que al amante. Seguramente la amante estará conforme. No se puede hacer nada. Si se hizo el testamento público abierto ante el notario, es la libre voluntad del testador dejárselo a quien él. O sea, no hay Si forma usted busca algún abogado o algún, te puede decir: podemos hacer un testamento. Ese testamento está viciado. Una cosa es poder demandar la nulidad del testamento y otra cosa es tenerlo. La realidad es que cuando uno pelea la nulidad del testamento, no se pelea con los herederos solamente, también se pelea con el notario, porque el que redactó el testamento, el dueño del documento en realidad es el notario. Entonces, ¿quién vas a hacer una de las escrituras? Es la escritura del notario. Tienes que comprobarle al juez, en dado caso, que el testamento no cumple con los requisitos y que por lo tanto no es válido. La única forma para hacer un testamento es demostrar que el testador alguien lo estaba obligando a testar de esa manera. Que el testador ya no estaba en sus capas lúcidas, ya no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Y sinceramente, el notario, al momento de que se firme el testamento, corrobora todos estos datos, toda esta información. Es evidente y es muy común que llega a suceder en las oficinas, que llega ya la señora muy grande y le dice: buenas tardes, señora, ¿cuál es su nombre? Nosotros ya tenemos redactado el testamento, ya tenemos toda la información de la señora. Si me dice: no sé, y muchas gracias por participar, no podemos aprobar su testamento. O incluso, si nos dicen, al hacer la entrevista en directo, nos llegan a decir muchas veces: licenciado, mi hijo me dijo que pusiera ahí como en el testamento. Pero es su voluntad. Pues no, yo no quiero, pero pues mi hijo me dijo. Okay. Entonces, ahí damos la asesoría. La verdad, por eso le pedimos que usted y yo estemos a solas. ¿Quién va a saber cómo redactó su testamento? Usted y yo. No le vamos a entregar el testamento a nadie, salvo que usted lo autorice. Entonces, muchas veces la recomendación que damos es: señora, señor, díganos a quién le quiere dejar sus bienes, cómo se los quiere dejar, y así va a ser. Si a sus hijos le preguntan: ¿papá, me dejaste todo? Sí, te dejé. Y a todo el mundo dígale que le dejó todo. La realidad, lo que se va a hacer, es lo que diga en el testamento y nada más. No es como en las películas y en las telenovelas, ¿no? Que hay alguien que les va a dar lectura del testamento. Realmente. ¿Qué pasaría o qué sucede? ¿Cuál es el trámite o cuál es la secuencia de pasos cuando en el testamento se deja a un beneficiario y ese beneficiario ya falleció? Tenemos que ver dos circunstancias. La primera es: una vez que falleces, ¿cuándo puedes iniciar el trámite sucesorio? La realidad es que es inmediatamente, si tú así lo deseas. Pero hay gente que se espera un año, 2, incluso hasta 15 o 20 años para iniciar la sucesión del papá, ¿no? Cuando pasa mucho tiempo, sucede que los herederos que están nombrados en ese testamento también empiezan a fallecer.
cuando te nace a ti el derecho de heredar. El derecho de heredar empieza al momento de que la persona fallece. Entonces, si en el testamento tú estabas nombrado ahí, falleciste antes, ya no tuviste derecho de heredar. Pero si falleces después de haber el fallecimiento del testador, sí tienes derecho a heredar. ¿Quién lo va a reclamar? Evidentemente no lo vas a poder reclamar tú porque ya falleciste. No eran tus herederos. Eso lo hace. Ok. ¿Y qué pasa con mis bienes si muero sin testamento? Si falleces sin dejar testamento, tienes dos situaciones. En términos muy generales, van a tener derecho a heredar los que conforman el Código Civil se establece. En términos muy generales, son los familiares más cercanos que excluyen a los lejanos. Okay. Y, por otro lado, los trámites te van a salir más caros. Okay. O sea, es más barato hacer una sucesión testamentaria que hacer un cambio de que... Una sucesión intestamentaria, porque no hay testamento. Las reglas en la sucesión intestamentaria son muchas, pero creo que son importantes tomar en consideración lo siguiente. Como bien lo dije antes, en términos generales, heredan los familiares más cercanos y esos excluyen a los lejanos. ¿Quiénes son tus familiares más cercanos? Siempre tus hijos. Si no tienes hijos, tus padres. Si no tienes padres, tus nietos. ¿Y cómo se reparten en el caso de que me muero? Pero padres, se te está yendo algo en especial. ¿Y la esposa? Curiosamente, la esposa en el Código Civil no es tu familia. Okay. Extraño, sí, pero así lo establece el Código Civil. ¿Es tu concubina? No. Concubina es una figura jurídica que sí tiene derecho a heredar para nuestra esposa. Es tu cónyuge. Nada. ¿Qué relación tengo con mi esposa? Ninguna, es tu cónyuge. Y la cónyuge va a poder heredar solamente si se cumple una condición: que al momento de tu fallecimiento no tenga bienes, o los que tiene no sean mayores o iguales a lo que les toca a los hijos. En español. Yo fallezco, no tengo, no fallezco, tengo dos hijos, fallezco, no tengo testamento y tengo dos hijos. Y mi esposa sobrevive. ¿Quién va a heredar? Tus hijos. Mis hijos. Y si mi esposa no tiene bienes, o sea, toda la casa está a mi nombre, los carros están a mi nombre y mi esposa no tiene bienes, en ese caso, le estoy casado por separación de bienes. En ese caso, mi esposa va a heredar, pero como si fuera mi hijo. Van a heredar mi esposa, mis dos hijos, todos por partes iguales. ¿Y si tus padres están vivos? Los familiares cercanos excluyen a los lejanos. Primero están mis hijos. Okay. Tengo hijos, heredan mis hijos. Mi esposa va a heredar como si fuera un hijo. Solamente si no tiene bienes o los que tiene, no superan los de los hijos. Entonces, si yo estoy casado en sociedad conyugal y mi casa está a mi nombre y la aquí estando casado, mi esposa no va a heredar. ¿Por qué? Porque ella ya tiene la mitad de mi casa. No es que ella vaya a heredar de alguien. Y a partir de eso, mis hijos van a heredar por partes iguales. Entonces, la mitad se va a dividir en 45 y 25. ¿Y qué hablaba de que en el caso de que estén casados por separación de bienes o casados por bienes mancomunados, porque es muy diferente? Y en el caso de que no estén casados, de que estén en unión libre, estar en el concubinato. Se tendrá que acreditar el concubinato. ¿Y cómo se acredita el concubinato? Mira, es muy curioso. Actualmente, el registro civil expide actas de concubinato. Es un documento muy similar a un acta de matrimonio, pero te acredita que estás en concubinato. Okay. ¿Cómo lo aplicas? Tú vas al registro civil con tu concubina, pues unimos el concubinato. ¿Cómo acreditas el concubinato? Si llevas viviendo con esa persona más de 2 años juntos, o en su
Pero volviendo al testamento, creo que es importante volver al testamento. A ver. El testamento puedes disponer de tus bienes de manera muy libre y puedes hacer lo que tú quieres. Pero no solo hablamos de tus bienes, también puedes dejar disposiciones que se refieran al cuidado de tus menores. En caso de que tengas hijos menores de edad o tengas a tu cargo personas incapaces. ¿Quién es una persona incapaz? Personas con discapacidad. No necesariamente. Para que una persona sea considerada incapaz, debe de tener la declaración judicial, es decir, un juez la debe de declarar incapaz. Porque si no, tendríamos que, caso contrario, todos seríamos incapaces hasta que alguien nos declare incapaz. Okay. Y esa no es la excepción de la regla. Pues la regla general es que nosotros, al cumplir la mayoría de edad, los 18 años, nos volvemos personas capaces. Salvo que un juez nos diga que somos incapaces. ¿Cuál es el caso? Que a través de una jurisdicción voluntaria, un juez me declara incapaz porque, en efecto, tengo alguna discapacidad o ya tengo cierta edad en la cual tengo alguna enfermedad mental, se me ocurre Alzheimer, y un juez me declara incapaz. Al declarar incapaz, por ley me tiene que nombrar un tutor. Y ese tutor va a ser el encargado de cuidarme, de vigilar y tomar mis decisiones jurídicas. Como si fuera un menor. Haz de cuenta que es un menor de edad. Vuelve a ser un menor de edad. Un menor de edad sí puede adquirir un inmueble, sí puede adquirir crédito, sí puede incluso hasta casarse, ¿no? Pero todo lo hace a través o con el consentimiento de este, en ese caso, en el caso de los menores, no son los tutores, son los padres que ejercen la patria potestad. Faltando los padres, existen los tutores. Y entonces ahí ya entramos en el tema del testamento. Si mis hijos son menores de edad, o tengo a mi cargo a alguien incapaz, en el testamento puedo designar quién va a ser el tutor. Es decir, quién, a falta de la madre, en mi caso, yo soy papá, en mi caso, a falta de la madre, ¿quién se va a hacer cargo de mis hijos? Entonces puedo nombrar tutores testamentarios, tutor en primer lugar, y tutor sustituto por si acaso el tutor que nombré en primer lugar no quiere, no puede o fallece antes que yo, nombro un tutor sustituto. La ley contempla que si nombramos un tutor o existe el caso de un tutor testamentario, no vamos a confiar plenamente en que él vaya a cuidar de nuestro menor o de nuestro incapaz. Crea la figura del curador. El curador es la persona que va a vigilar que el tutor cumpla firmemente con su encargo de cuidar los bienes y manejar los bienes de la vida. Uy, es como un supervisor de los tutores. Digámoslo así. ¿Y esas dos figuras tienen que ser de la familia? No. Yo puedo decidir. Tú nombras al tutor que tú consideres, el curador que tú consideres. Tengo entendido que faltando ambos padres, la tutela va directamente hacia la familia paterna, hacia los abuelos paternos. Sí, salvo que en tu testamento nombres un tutor testamentario. De acuerdo. Entonces Lo ahí ideal, ya... y mi recomendación es, si yo voy a nombrar un tutor testamentario, antes de nombrarlo en el testamento, acércate y pregúntale, oye, Si no, sorpresa. si me muero y mis hijos son menores de edad, ¿tú te podrías hacer cargo de ellos? ¿Te gustaría hacerte cargo de ellos? Qué decisión tan difícil. No lo tomen a mal, no se vale. No se espanten. Si te dicen no, prefiero no, mejor que te digan no A ti, en vida. en vida y que busques una mejor opción. Y creo yo, y siempre la recomendación que doy es pensar en un tutor es difícil, pero pensar en el curador debe de ser una decisión más importante. ¿Por qué? Porque el tutor al final del día sabes quién te gustaría que se encargara de tus hijos si no estás tú y no está la mamá o el papá en tu caso. Pero saber quién va a ser ese ojo vigía que va a vigilar al tutor es más difícil. Cito un ejemplo.
digamos que tú falleces, dejas como heredero a tus hijos, a tu hijo, vamos a hacerlo con un hijo para que sea más sencilla la explicación, con un hijo. Ese hijo es menor de edad, tiene su tutor testamentario. Y entonces el hijo va a ser el dueño de la casa, va a ser el dueño del carro y va a ser dueño de todos mis hijos. Evidentemente el hijo no los va a administrar, para eso tiene a su tutor. Y su curador es una persona muy estricta y muy cerrada. Y el tutor dice, ¿sabes qué? Voy a vender el carro del menor para poder pagar sus estudios. Los necesito porque los quiero mandar un intercambio a Yale. Y el curador dice, no, es su carro. Estamos en conflicto. Y si el curador dice que no, y no lo permite, va a poder buscar algún beneficio para el menor. Ahora es importante algo que se puede malinterpretar en este comentario. Que el tutor sea el administrador de los bienes ajenos, que son los bienes del menor, no significa que los va a poder disponer y vender, no. Mientras sean los menores de los dueños de bienes inmuebles, para poder disponer de ellos, incluso aunque sean los papás, se necesita de autorización judicial. Un juez tiene que autorizar la venta de esos bienes para que se aseguren de que esa ganancia que se tenga se utilice para el menor y no sea que el tutor venda todo y el tutor se vaya de viaje por el menor y el menor se quede como Harry Potter viviendo bajo las escaleras, ¿no? Entonces es importante eso. Como verán, es una decisión muy importante, es una decisión que no se puede tomar a la ligera, es de extrema importancia acudir con un notario, acudir con un abogado en una notaría, con la finalidad de salir de todas las dudas y de hacerlo esto muy claro, porque como le dijimos al principio, es parte de. Vamos a saludar a Dulce, a Mane, a Caro, a Carlita, a Flavia, a Israel Castillo, Ariel, hola, Pablo, Dimas, saludos, gracias, Ana Paola, Joshua, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. No echen el saco roto la información que obtuvieron hoy. Creo que nos falta, desafortunadamente nos falta esta cultura del testamento, nos falta darle peso y darle la responsabilidad que amerita. Entonces, perdón que te interrumpa. Adelante. Tengan presente algo. Dejar hacer su testamento no es como en las telenovelas que me dejo mi testamento y me voy a morir. No. El testamento es para prevenir. Puedes cambiar el testamento las veces que tú consideres. Entre más pronto lo hagas, mucho mejor va a ser hacer tu testamento. De cualquier forma, si cambias de opinión, puedes acudir a un notario y cambiarlo de nuevo. Haz tu testamento, aprovecha el mes del testamento y si de cualquier forma se te pasa el mes del testamento, puedes acercarte a la delegación de tu colonia, a la que te corresponda, y siempre hay un módulo de la Delegación General de Regularización Territorial, DGRT, donde es un programa de testamentos que está todo el año. Para los adultos mayores, el costo de los testamentos son de 400 pesos y para el público en general alrededor de 1.400, 1.500 pesos. Es un programa que existe todo el año, solamente que, como todo programa social, tiene sus pros y sus contras. Su pro es que es muy económico, su contra es que el proceso para firmar tu testamento es realmente largo y como puedes tener la suerte que te toque la notaría que está en la esquina de tu casa, como te puede tocar la notaría que está del otro lado de la ciudad. Si no tienes posibilidad de hacer el pago de un testamento de 2.200 y te sigue siendo mucho, acércate a tu delegación, ten mucha paciencia, pero aún así correrás el testamento. No lo dejen. Vamos a hacerlo, vamos a ponernos a todos los que hablen con el licenciado Oscar Páez de la Notaría 192, les va a dar un trato especial. Por favor, licenciado, ¿en dónde lo localizamos? ¿Cuáles son los teléfonos en donde podemos? Bien, la Notaría 192 se encuentra ubicada en la delegación Iztacalco, exactamente en la calle de Playa Erizo número 34, esquina con Playa Revolcadero. Y los teléfonos son 5590 5656 y déjenme checarme el otro porque la realidad es que
No me llamen. No suelo llamar a la notaría. De todas formas, los vamos a poner en los comentarios para que lo tengan. 5579-0309. Pues muchísimas gracias, licenciado. Un gusto poder contar con sus aportaciones. Muchísimas gracias al licenciado David, Al contrario, muchas que nos gracias. apoyó también con esta, a distancia, pero nos apoyó también con esta plática. Y cualquier cosa, cualquier duda, por favor, acérquense al licenciado Oscar Páez. Nos vemos la próxima semana Muchas gracias. en otro programa más del Instructivo. Y no se olviden que tenemos los talleres muy pronto en Instruyendo. No dejen de seguirnos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.